¿Qué espera que sus estudiantes recuerden de usted en el futuro? Mm, De cuando llegue el esa, retiro. esa pregunta es O buena, pero aún fíjate, todavía los que ya han pasado por sus si, manos. mira, nosotros tenemos una responsabilidad bien grande. 100 estudiantes para que tú los moldes. Wow. Tienes 100 vidas en tus manos y tienes que usar el poder de la palabra para dirigirlos. Y hay que pensar bien lo que tú le vas a decir. Tú le puedes dar la mayor motivación del mundo a ese joven y tú le puedes crear la mayor frustración con una sola palabra. Mira, yo tuve una maestra de matemáticas, se llama la señora Avilés, y me dio clase 3 años cogidos. Wow. Me dio clase en 10, clase en 11 y clase en 12. Y era bien estricta y bien graciosa a la vez. ¿No? Y somos humanos, ¿verdad? Los maestros también sentimos, padecemos y no, quizás no todos los días estamos del mejor humor del mundo, pero cuando llegamos al salón frente a esos estudiantes, tenemos que ponernos, ¿verdad? La bata de maestro y olvidar todo lo que pasa afuera. Y es un día más para Totalmente. cambiar la vida de ese estudiante que el pueblo, que los padres te dieron a ti como potestad. Bienvenidos a este espacio hoy dedicado a una de las vocaciones más nobles y transformadoras, el magisterio. Ser maestro es mucho más que enseñar contenidos o cumplir con un programa. El magisterio es una misión de vida, es sembrar preguntas, despertar talentos y acompañar procesos que muchas veces marcan el rumbo de una vida. Un maestro en muchas ocasiones es un héroe anónimo. No siempre recibe reconocimientos públicos, pero deja huellas imborrables. Detrás de cada historia de éxito, de cada meta alcanzada, casi siempre hay un maestro que acompañó, orientó, sostuvo e impulsó. Y este episodio nace como un homenaje a esos hombres y mujeres que dedican su vida a educar. Hoy queremos escuchar sus voces, conocer sus historias y reconocer la grandeza de su labor, porque educar no es solo enseñar, es transformar vidas. Así que bienvenido, tengo aquí al profesor Barriento, quien es mi compañero de trabajo también por 4 años. Él lleva ya 25 años en el Departamento de Educación como maestro de matemáticas y 15 años como profesor de matemáticas en la Interamericana de San Germán, el programado por BAM, y para mí es un honor tenerlo aquí conmigo. Barriento, gracias por estar aquí, decir que sí a esta iniciativa. Nadie más, gracias por la oportunidad, ¿verdad? De poder proveer un espacio para que los maestros puedan expresarse y contar acerca de sus experiencias y que el propósito que tienes con estas entrevistas pueda pues, lograrse y llevarse a cabo de la manera correcta y lo cual tienes en mente y esperando que sea un éxito, por supuesto. Gracias, que así sea. Tenemos la primera pregunta y es: ¿qué lo motiva a usted a convertirse en maestro de matemáticas en Puerto Rico? Pues mira, Diemari, curiosamente, la idea de ser maestro no había surgido ni pasado por mi mente. Yo originalmente entré a estudiar matemáticas puras porque era muy bueno en matemáticas, pero por cosas del destino, yo estaba casado para ese tiempo, mi esposa estaba en el Sagrado Corazón, yo estaba en el Colegio Mayagüez, estábamos haciendo casa, estábamos trabajando ambos, ella se muda para San Germán, entonces vemos la oportunidad, factibilidad, ¿verdad? Yo también moverme para San Germán, y en San Germán no había matemáticas puras, en San Germán había educación en matemáticas. Y cuando llegué al departamento de educación y comencé a tomar las clases de educación, que era como transformar vidas, fue como que una chispa, que yo pudiera tener en mis manos el poder de transformar vidas. Mira, y eso hizo en mí, ¿verdad? Como que hizo clic y me dijo, sí, mira, este es el departamento y esto es lo que yo quiero ser, maestro de matemáticas. Tremendo, ¿verdad? Hablamos que lleva 25 años, yo creo que eso es toda una vida. Sí, 25 totalmente. años en el departamento y quisiera preguntar cómo ha cambiado el sistema educativo desde que usted comenzó hasta hoy, que sigue ejerciendo. El sistema educativo constantemente ha cambiado. Eh, los estudiantes han cambiado, los padres han cambiado, los derechos han cambiado, o sea, todo ha cambiado y continuará cambiando según ¿verdad? Vengan las políticas públicas de este gobierno. En cuanto a lo que es la administración, entendemos que los líderes que se cojan como dirigentes de las facultades deben estar preparados y con un plan claro para que los maestros podamos llevar a cabo lo que son los estándares de expectativa para estos estudiantes. En cuanto a lo que es el estudiantado, hay que hacerle saber bien claro por qué los estamos educando. No es solamente presentarle una parte académica, presentarle un contenido, sino como ese contenido a ellos le va a ser ¿verdad? De provecho cuando ellos tengan su profesión. Y a los padres, también han cambiado los padres, eso es inevitable, ¿verdad? Tenemos que darle un poquito más de responsabilidad dentro de la escuela a los padres.
no meramente que ellos pasen una vez cada 2, 3 meses a verificar las notas y no le den seguimiento continuo, ¿verdad? Ese aprendizaje que tienen sus chicos. Yo llegué, ¿verdad? Hace poquito, pero sí me pasa mucho que comparo Ujú, mi vida estudiantil, que fue hace unos años, con los estudiantes que yo le doy ujú. clase, ¿verdad? Y también veo el cambio y la necesidad que hay. Y yo creo que parte de los desafíos, ¿verdad? Si le preguntara qué Correcto. desafíos ha presentado o ha tenido enseñando matemáticas, ¿qué usted me diría? Pues mira, el contenido en matemáticas es contenido. Cómo lo enseñamos es lo que ha cambiado. Ujú. Eh, es bien distinto. Antes íbamos a trabajar con contenido y los chicos iban enfocados y iban atrás con contenido y sabían que tenían que aprenderlo. Ahora entiendo que la tecnología ha afectado un poquito ese aspecto del aprendizaje. Los chicos tienen muchas distracciones en sus hogares, en las comunidades, en el ambiente, problemas familiares, y tienen su mente más en otros asuntos que en el aprendizaje que le brindamos diariamente, ¿verdad? En la escuela. Y cada vez se nos hace más difícil enseñar matemáticas, porque el contenido que esos jóvenes deben tener ya arraigado desde el nivel elemental no lo tienen. Entonces, como es un cúmulo de destrezas, el cual va uno sobre otro, cuando vamos a enseñar la destreza que corresponde al grado académico en el cual están presentes, no pueden cumplir con la destreza actual porque la destreza previa no la tienen. No Y lo allí tienen. es que realmente comienzan las frustraciones de nuestros estudiantes. Cuando no pueden hacer algo que le corresponde ahora, pero es porque lo que tenían que conocer previo no lo tienen como base firme para poder ejecutar en este momento. Y hay muchas veces, ¿verdad? Está el desinterés, que tú ves que no. Pero como usted ha dicho, un factor es que si no lo entiendo, pues no quiero entonces esforzarme para poder hacerlo, ¿verdad? Eso puede pasar. Claro. Una cosa allí es que ese yo no lo sé, hay que transformarlo en quizás yo no lo sé ahora, Exacto. pero que se dé la oportunidad de saberlo, que se dé el tiempo, que la juventud eso es lo que más que tiene en ese momento, tiempo. Eso es lo que hay que hacerle tener claro a estos chicos. Un maestro es un agente de cambios Ujú. y algo que nosotros debemos hacer o que por lo menos yo también me he propuesto dando clase es cambiar la actitud de los estudiantes. No siempre es fácil, no siempre es tan fácil, pero muchas veces el estudiante que se da la oportunidad, hemos visto como si logra la destreza, como si Claro. logra entender, como saca buena nota, otros que están bajitos y suben la nota porque se lo propusieron. Y sin duda alguna, nosotros estamos ahí siempre para recordarle que pueden e insistirle, ¿verdad?, en lo que son capaces, aunque ellos no lo puedan ver al momento. Confianza, que Maris, Confianza. necesitan confianza en ellos y necesitan alguien que crea en ellos. A la vez que alguien crea en él, él se va a sentir bien y dice, mira, yo tengo un propósito, vamos a ir por ese propósito. Claro. ¿Cuál ha sido uno de los momentos más gratificantes de su carrera? Mira, pues han sido varios. Es más, justamente cuando venía para acá, te lo tengo que comentar, me paré a comprarme una botella de agua y había una persona frente a mí y la dejé que comprara y yo salgo detrás de ella y cuando voy para el carro, la persona se vira y me dice, Barriento, si eres tú, qué bueno verte. Dice, no te vas a acordar de mí. Yo sí, me acuerdo de ti. Y empezamos a hablar de su vida, de qué estaba haciendo. Eso es gratificante. Que un estudiante que tú le diste clases hace 15 años atrás, Claro. te vea, te reconoce, usted no ha cambiado nada. Mire, y eso es parte de... gratificante es que si te ven en el supermercado, si te ven en la calle, te den paso, que te saluden y que no se escondan. Ujú. Eso es gratificante. Gratificante es que un médico te vea, me pasó también recientemente en el Hospital de la Concepción, ¿verdad? Que caminando por el pasillo a ver a una enferma y el doctor se para y dice, Barriento, ¿cómo está? Y era doctor y yo le di clase también. Wow. Que esos estudiantes logren sus metas. Gratificante ver un deportista que le dimos una oportunidad de que pudiera viajar para lograr su meta y logra su meta. Eso es gratificante. No solamente es gratificante de que saquen buenas notas, es gratificante que el alumno logre la meta que él tiene, no la que uno quiere imponerle o los padres Claro. quieran imponerle. Que esa persona tú la veas feliz de que ha logrado lo que se propuso en la vida. Y si no Haciendo lo ha logrado todavía, que esté en el la era y en camino. el propósito de poder conseguirlo. Y que nosotros fuimos un escalón, ¿verdad? O un eslabón más en ese camino de ser estudiante. Eso es gratificante. Así es, haciendo lo que Ujú. le apasiona. Y verlos lograr eh, Claro, sus objetivos, sus metas, ¿verdad? Es bien bonito. Y que te diga, maestro, maestro, gracias, es correcto. porque usted fue Ese parte de, gracias vale más que vale el mucho. salario que no le dan Así es. continuamente.
Usted es conocido por tener fe en sus estudiantes. ¿Cómo le demuestra a ellos esa confianza en el salón de clase? Esa confianza se le brinda primero con un tú puedes, llamándolo aparte, primero verificando la necesidad. Muchos chicos, hoy en día tenemos muchos chicos tímidos. Ujú. Y tímidos porque quizás no le han dado la oportunidad de expresarse. Pues yo trato de dar esa oportunidad que ellos puedan expresarse, que se exprese libremente, que diga lo que siente y que él pueda presentarte a ti en qué él es bueno. Puede que no sea bueno en matemáticas, pero es bueno en arte. Y este año me ha pasado muchísimo. Tengo chicos que son bien tímidos, pero son tecnológicamente hablando, son bien eficientes. Diestro. Y quizás yo le digo una instrucción de cómo realizar un trabajo y él no lo hace como yo le indico que tiene que hacerlo, pero entonces lo hace mejor de lo que yo le pedí, Ujú. porque tiene otra habilidad. Pues vamos a tratar de desarrollar esa habilidad que ese joven tiene en esa área particular. Que en matemáticas trate de hacer lo mejor posible, pero que en el área que esa persona siente una pasión, que lo pueda lograr, que lo vaya siguiendo. Así le doy confianza. En lo que eres bueno, yo te aplaudo. En lo que no eres bueno, te ayudo. Ay, Le damos las no. herramientas para que pueda seguir hacia adelante. Tremendo. No, y es parte de uno como maestro flexibilizar, Hay porque que a veces flexibilizar. el maestro puede enfocarse y no lo logras y esto es lo que yo quiero, ya usted lo dijo, quizás no fue como las instrucciones, pero entonces sí le está brindando el resultado que usted Claro, necesita. claro. ¿Qué quiere? Pues entonces cuenta, Sí, vale, pero también tengo la situación, ¿verdad? Que soy flexible, pero esa flexibilidad tiene un tiempo límite. claro. Y no continuamente puede estar pidiendo prórrogas, porque cuando llega la vida real, ya sea universitaria o sea en un trabajo, los trabajos tienen deadline. Ujú. Hay que hacer una entrega y debes cumplir con ella. Para eso es la escuela. Te estamos preparando. Quizás Así sufres un es. poquito ahora el esfuerzo, ¿verdad? Pero es para cuando sea, tenga una vida de adulto, tenga las herramientas necesarias para poder, ¿verdad? Eh, sobrellevar cualquier carga que se te presente. No, y a veces dicen, ¿para qué me sirve? ¿Has escuchado esa pregunta? Claro que sí, en cada momento y se le explica Yes, para qué es el pensamiento crítico, por exacto. qué tenemos que pensar, por qué cuando estoy con algo difícil me da dolor de cabeza, ¿verdad? Porque dentro de nuestro cerebro ocurre unas relaciones, ¿verdad? Químicas y eléctricas También. y al igual que tú ejercitas tu cuerpo para poder estar fit y tener buena movilidad, tenemos también que ejercitar nuestro cerebro, ¿verdad? Dándole pensamiento crítico y Totalmente. haciéndolo trabajar un poquito más de la cuenta. ¿Qué significa para usted creer en el potencial de un estudiante? Creer que todos pueden lograr la meta que tienen propuesta. No venimos todos iguales. Ujú. Tenemos una habilidad que Dios nos dio y tenemos que usarla con un propósito. Y el propósito, como te mencioné, ¿verdad? Anteriormente, Ujú. queremos que los chicos todos sean ingenieros, que todos sean médicos, que todos sean quizás arquitectos, pero nuestra realidad no es esa. Nuestra comunidad en la cual vivimos, nuestra sociedad, no solamente está hecha de profesionales, hay personas que tienen ocupaciones, gente que tiene vocación, gente Ujú. que se dedica a servir a los demás y entre todas esas habilidades es que creamos el balance para que nuestra sociedad pueda funcionar. Ujú. No puede funcionar solamente con profesionales, Exacto. no puede funcionar solamente con gente común. Que funcione es de manera saludable. Saludable para todos, es correcto, Saludable. En es base a correcto. principios y en base a trabajo, esfuerzo, Y mira, y a responsabilidad. hablando de eso de los principios, esa palabra es bien fuerte, principio. Estamos viviendo una era que los principios no lo están tomando en cuenta. Está solamente el yo primero, el yo segundo, el yo tercero. Y lo que ocurra con los demás no tiene fuerza. Ujú. ¿Ok? Tenemos que crear, ¿verdad? Creer en nuestros hermanos para poder lograr que nuestra sociedad continúe funcionando. Algo que usted había dicho, ¿verdad? Es que de los trabajos, y eso es algo que yo le digo a mis estudiantes, por lo menos a los que quizás no se consideran buenos en Ujú. matemáticas. A veces yo digo, pero sabes que hay una asignación que tiene una fecha, sabes que hay una responsabilidad en esta clase, y así como también vas, aunque se te guste tu trabajo, te apasione, va a tener tareas que no te van a gustar, pero que tienes que hacer Sobre y todo. que tienes que cumplir y que tienes que entonces, ¿verdad? Ser responsable con ella y eso es algo que yo les digo mucho a los chicos. ¿Qué estrategia utiliza para que los estudiantes pierdan el miedo a la materia? Mira, la primera es decir lo que ellos van a aprender es fácil. Es matemática fácil. Ujú. Y trato, ¿verdad?, de que esos primeros temas, o ese primer vocabulario, esos primeros ejercicios, la mayoría, si no todos, puedan contestarte. Y luego vamos subiendo un poquito el La nivel. Ya ves que dificultad. solamente la mitad Ujú. te contesta.
luego la otra cuarta parte te va contestando, y así vamos subiendo el nivel un poquito. Eh, por más que queramos, sería una falacia decir que todos siempre van a entender el material porque no es la realidad, ¿ok? Por diferentes situaciones. Pero en que algunos lo entiendan, ya con eso estamos logrando el propósito, porque todos no son iguales. ¿Cuál usted cree que es el error más común que cometen los estudiantes al aprender matemáticas? Uh, a- Actualmente, mira, ellos no quieren escribir, ellos quieren ser solamente oyentes, llegar al salón y se creen que por solamente escuchar van a aprender. Yo le he dicho en Mm, forma de broma, dice, voy a cambiar mi método de enseñanza y cuando usted pase por la puerta, yo le voy a decir así en la frente, la clase de hoy, la clase de hoy, la clase de hoy. Pero eso no se puede. no se Y se puede. los digo, usted tiene que tomar notas. Usted toma notas, usted pregunta, hacemos una pausa, verificamos el ejercicio. Pues mira, ese es el error que ellos cometen. Creer que solamente con escuchar y no practicar, ellos No van a practicar. aprender. En matemáticas no es la realidad. Necesitamos memorización. Necesitamos práctica y ejecución. Y si no tiene la memorización o el aprendizaje del contenido y no lo practica para que se equivoque, realmente la práctica es para equivocarte. Una Ujú. vez te equivocas varias veces, te das cuenta que Te ese no das es el cuenta camino. y mejoras. Entonces es que mejoras. Eso es lo Claro. que ellos no entienden, pero volvemos a la tecnología. Están acostumbrados a que solamente el toque de un botón, todo se resuelve. Lo que Ujú. yo quiera ver, presiono un botón y todo lo encuentro. Y no es la realidad. Ahí es que entran los padres, donde ellos tienen que limitarle el tiempo de uso, ¿verdad? Y En sus explicarle dispositivos. correctamente el uso de la tecnología para su Ujú. bienestar, no para su distracción. Que no está malo distraerse porque tenemos que tener nuestras poses de distracción. Pero cuando tenemos que enfocarnos, tenemos que mantenernos enfocados. No, y tener prioridades, porque para los estudiantes, ¿verdad? Debe ser una prioridad los estudios, ¿sabes? De- Ya habrá tiempo para otras cosas, en el verano hay más tiempo, ¿verdad? Debería Libre, ser, etcétera, pero Diemari, debería ser, pero debería no lo es. ser, Tú fuiste joven al igual que yo. Y quizás sí tenemos bien claro que la prioridad primera era estudiar, claro, pero ahora para muchos no. Tenemos que hacerle creer, ¿verdad? Y entender entender. que la prioridad es esa, el estudio. ¿Cómo lograr que los conceptos matemáticos sean relevantes para la vida diaria? Que esto, como le dije, esa es una de las quejas principales de los estudiantes. A veces dicen, maestra, yo, Ujú. o maestro, en el caso de usted, pero me han dicho a mí que no lo van a usar, que ellos van a ejercer una profesión que no tiene Ujú. nada que ver con matemáticas, ¿verdad? Son muchas Sí, en todo de los momento. Y clichés para, de ellos. claro, Pero ¿cómo entonces logramos que esos conceptos matemáticos sean relevantes para su vida diaria? Que ellos sepan que lo necesitan. claro, claro. Hay unos conceptos que Diemari, siendo real, no los vas a usar. O sea, literalmente no los Literal. vas a usar. Inclusive uno como maestro de matemáticas, uno los usa continuamente porque es parte del currículo. Claro. Pero hablarle, ejemplo, un curso de trigonometría que trabaja con identidades o trabaja con funciones, Ujú. eso en la vida diaria no lo vas a utilizar, pero te había expresado un momento que al igual que el cuerpo, tú tienes que ejercitar la mente y tienes que hacerla que crezca. Y la única forma que tu mente crece es trabajando con situaciones y problemas que normalmente tú no trabajas. Cuando Ujú. te esfuerzas, cuando piensas, cuando realizas una crítica de una situación, cuando buscas soluciones que no son convenciones dentro de lo que tú has aprendido. ¿Verdad? Ahí tenemos entonces en nuestro cerebro que se crean esas nuevas conexiones. Y esas nuevas conexiones nos hacen poder entender unos problemas más complejos. Esa es la primera parte, ¿verdad? En cuanto a para qué a mí me sirve la matemática. Ujú. Literalmente no, pero en ese aspecto de ejercitar el cerebro sí. Y Ujú. la segunda es que una vez sean adultos, toda la vida vamos a tener que estar trabajando con lo que son, ¿verdad? Lo que son nuestras finanzas, Ujú. el diario vivir en cuanto a las compras, en cuanto a los porcientos, tarjetas de crédito, trabajar con planillas, hipotecas, compra de casa. Por lo tanto, la aritmética de una forma u otra vas a tener que aprenderla para que no seas engañado durante tu vida y tengas constancia y control de tus finanzas. Porque también lo creamos o no, el mundo actual gira en torno al dinero. Por lo tanto, cada uno como estudiante tiene que conocer cómo el dinero funciona para poder protegernos, que es la realidad. Y no saquen beneficio otros acerca de ti por desconocimiento. Algo que yo les digo siempre, yo digo, ponle que tú vas a ser dueño de un negocio. Qué mejor que tú bregues con los números o que tú estés es claro con los números que tener que contratar y buscar a otra persona para que te trabaje los números, para que te haga los cuadres, para que te busque sentido quizás Claro, a lo que no le cuadra. claro. ¿Verdad? Yo digo, qué mejor que tú como dueño de negocio, ponle porque me dices que no vas a ejercer la matemática,
puedas tú resolver lo de los números. Si quizás por falta de tiempo siempre, ¿verdad? Hay alguien que ayuda, pero que Claro. tú entiendas lo que está sucediendo en tu negocio. ¿No? Y cuando comienzas un negocio, tú tienes que tener control totalmente. O sea, tú no vas a Claro. soltar tu negocio y darle esa potestad de manejarlo a otra persona si tú no sabes cómo funciona. Ujú. Y no vas a poder encontrar los mejores que tengan en ese negocio. O sea que, y ahora actualmente, tanto que estamos hablando de lo que es emprenderismo, aquel que no sabe de números está básicamente con indicios de fracaso desde que empieza. Ujú. Porque desde que comienza y tiene un presupuesto Claro. y tiene que saber cuáles son las estrategias y las normas para poder manejarlo de manera adecuada. Incluso estar al tanto con aún los informes, todo es con fecha y te faltan tantos días, todo eso, de una manera u otra, hay un análisis constante Claro. que debe estar, ¿verdad? De alguna manera u otra, claro, en tu mente de lo que está pasando. Y conocer lo que es la aritmética básica, Mari. Ujú. Lo que es buscar la suma, buscar la resta, multiplicar y dividir y sacar el por ciento. Claro. Pero si no tiene, otra vez, esa base de esos 4 elementos básicos, Ujú. no va a poder ejecutar más allá en otras labores. En ese nivel elemental, que mira, estamos trabajando a nivel regional, ese nivel elemental, ¿cómo podemos hacer que los jóvenes tengan mejor destreza y mejor ejecución? Y tenemos un problema en Puerto Rico con la educación, y es que en nivel elemental los maestros no son especialistas. Tenemos maestros de primero o hasta de kinder, de K al 3, que ellos ofrecen 4 y 5 materias distintas. Ujú. ¿Cómo tú puedes enseñarle a un joven de escuela elemental, tú enseñando 4 materias distintas, que no eres especialista, exactamente los conceptos que ese joven necesita? Bien lo están haciendo para el poco tiempo y las pocas herramientas. Cuando el departamento se dé cuenta que ya se le ha indicado en muchas ocasiones en varios foros eh, que tienen que especializarlo, esto va a mejorar un poco más. Ujú. Sí, porque mientras más lo preparen de pequeño, pues más, es como usted dice, ya cuando se llegan a la superior, a la intermedia, pues tienen la base que necesitan Sí, y para ahorita te lograr. iba a comentar también, en otra de las pautas, el departamento de educación en la antigüedad no era departamento de educación, era departamento de instrucción. Y el rol del maestro simplemente era instruir un conocimiento. Pero ¿qué ocurre? Al cambiar los departamentos de educación, al maestro básicamente y a la escuela están dando el rol que le corresponde al hogar. Tenemos que instruirlos y Claro. tenemos que educarlos. Y es con la instrucción y la carga de por sí ya es grande. Ujú. Imagínate con la instrucción y la educación, cuando tenemos que estar primero, ¿verdad? Trabajando con los chicos en la forma de educación para luego poder instruirlos. Pues tenemos que hacer un balance, porque muchas veces la escuela es el hogar de esos muchachos Ujú. y solamente van a la casa muchas veces a dormir y los nenes esperando que la escuela llegue para poder nuevamente salir del hogar, porque su hogar realmente es la escuela. No todos los casos son así, pero tenemos varios que eso es lo que ocurre. O sea que ya el maestro va más allá de una profesión, Claro. ¿verdad? Porque uno se encariña con los chicos y uno quiere que ellos estén bien, por lo tanto hay que sacar un poquito más de tiempo, ¿verdad? Para orientarlos y escuchar a los demás. A veces solamente es que los escuchen. No, y muchas veces, a veces uno no conoce bien sus historias, pero ya con el comportamiento, con los comentarios que hacen, ¿verdad? Su manera de proceder en la clase, uno Claro, va sabiendo que hay algo más allí y sí. luego se desahogan contigo, ¿verdad? Y todo ese proceso. Para mí es bien bonito cada vez que tengo estudiantes que me hablan, ¿verdad? Se sienten en confianza de hablar con uno y nosotros, como usted dice, a veces solo escuchar, Solo simplemente con escucharlos. solo escuchar ya te cogieron cariño, ya te dicen que eres el mejor maestro, la mejor maestra, porque se sienten, ¿verdad?, escuchados, comprendidos, cuando quizás en otros lugares, como usted dijo, en su hogar, no sucede así. Porque le prestaste atención. Una Claro. sonrisa que le des por la mañana, unos buenos días, una palmadita, ¿cómo estás? Qué bueno verte. A veces hasta, porque no lo conoces, Ujú. solamente lo saludas. Ujú. Y tú ves que ese joven, que aquel estaba introvertido todos los días en el pasillo, en el teléfono, y tú lo saludaste hoy. Al otro día quizás no te salude, pero ya al tercer día, Más al cuarto pendiente. día, ya te ve y ya los ojitos le brillan porque esa persona pensó en mí. Me saludó, me dijo un buenos días, me dio como esta una palmadita. A veces esa sensación de tacto de que yo estoy allí para ti, Ujú. eso es lo que ellos necesitan para poder continuar, ¿verdad? Y seguir hacia adelante. También pasa, por lo menos no sé si usted comparte ese pensamiento conmigo, pero los que a veces dan un poquito más de candela también son jóvenes que tienen muchos problemas, ¿sabes? No Claro, siempre, ¿verdad? Se conecta una cosa con otra, pero a veces uno, teniéndole paciencia, que es la próxima pregunta, ¿cómo equilibrar la disciplina académica con la empatía?
Y la empatía viene cuando yo sé que ese joven que viene, ¿verdad? Tiene unas situaciones que quizás le están afectando su ánimo, Ujú, que quizás le están afectando, ¿verdad? Sus ganas de estar allí o el entusiasmo, están pasando por el ujú. proceso, está rebelde, está desafiante, te contesta de atrás para adelante, ¿verdad? Puede pasar, por lo menos yo me he dado la tarea y cuando uno quizás entra en ese diálogo con ellos, te das cuenta, ¿verdad? Que son jóvenes que cargan heridas, que cargan, ¿verdad? Con muchas cosas. Y, y ahí es que viene la empatía. ¿Cómo entonces usted Mira, necesito la disciplina académica, pero necesito entonces empatía? Diemari, a mí me ha funcionado durante muchos años. Primero viene la disciplina, luego viene la empatía. Y a veces cuando uno comienza de nuevecito, que uno no sabe qué hacer porque todos fuimos nuevos. Yo me acuerdo el primer día que yo di clase en mi escuela superior, que un nene se molestó, tío, el primer día, yo bulto contra el piso y se fue del salón. Yo me fui detrás de él, bien asustado porque el nene se fue y dejé al grupo solo en el salón. Y eso es un error brutal. Y uno pues aprende a tener confianza, pero disciplina. Las cosas claras, Mari. A los jóvenes hay que dar las cosas claras. Hay que hacerlas por escrito. Estas son las normas de clase, estas son las pautas y estas son las consecuencias de no hacer lo que No sé. corresponde como estudiante. Más o menos esa disciplina, Mari, firme, 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 dura un mes. Y hablan malísimo de ti. Eres un Que eres ogro. bien cruel, eres un ogro, no tienes sentimiento. Es Y malo. luego ya para el segundo mes tú le vas soltando. Claro. Le das un tiempo libre, 5 minutos de ocio, le das que dibujen en la pizarra, que te escriban algo. Y esa empatía va llegando. Le das la palmadita, le das los buenos días, ya sonriendo, no serio como los primeros días. Claro. Y le vas soltando. Cuando alguien se quiere aprovechar, como esos gansos que mencionaste ahorita, que son los bien listos, los llamas aparte. El bochorno no lo pasa frente a la gente. Ujú. Yo lo llamo aparte. Si le digo, tengo que hablar contigo cuando termine la clase. Y hablamos con él fuera. Le dije, te llama aparte, ¿verdad? Porque eso es entre tú y yo. A nadie le interesa lo que pasa entre nosotros. Claro. Y eso se llama respeto. Exacto. No avergonzarlo No lo tampoco. avergonzamos. Claro. Sí se le llama la atención firmemente, pero no se avergonzó frente al grupo, que es lo que queremos evitar. Porque esa vergüenza puede llevar a otros asuntos. No sabemos, ¿verdad? Como mencionaste, qué ocurrió en el hogar. ¿Qué situaciones está Padres viviendo? que lo maltratan, Claro. padres alcohólicos, que no comió, que durmió afuera, que no Wow. llegó a su casa. Porque casos los hay y hay más de los que uno se imagina. Primero la empatía. Luego, si el joven, ¿verdad?, crea contigo esa confianza, pues ya entonces uno trabaja con eso, con los recursos que le corresponde a la escuela. Porque hay cosas que podemos El personal de guardar apoyo. entre nosotros, Ujú. pero hay otras que tenemos que decirlas hacia afuera, porque no podemos quedarnos con ellas. Claro. ¿Ok? ¿Qué espera que sus estudiantes recuerden de usted en el futuro? Uh, De cuando llegue el esa, retiro. esa pregunta es buena, O pero aún fíjate, todavía los que ya han pasado por sus si manos. siempre me recuerdo principal, que recuerden que Barriento fue justo con ellos. Justo cuando tenía que hacerlo. No que fui un maestro injusto. Si tú Ujú. creas justicia, creas balance, no tienes preferencia entre los estudiantes, eso es lo que ellos van a recordar. Justicia. ¿Qué significaría para usted ser un maestro exitoso? Mira, ser maestro exitoso, más allá de que te reconozcan los adultos o los pares por la labor que tú has realizado, es que te reconozcas tú un estudiante. Que aquellos que fueron fruto de lo que tú ejerciste, ahora lo reconozca y donde quiera que te vean, diga, este fue mi maestro. Ujú. Este fue quien me Que digan con ayudó, quien me alegría dio la los padres. mano, quien me motivó a yo hacer esto, quien me dio la primera oportunidad, quien confió en mí. Wow. Eso yo considero ser un maestro exitoso. Y por ese aspecto aún me falta, porque aún no creo que sea todavía ese maestro. Pero estoy en pos y mantengo siempre, ¿verdad? Esa meta. Pero parte de esa meta nos la da Dios. Dios te pone un propósito. Ujú. Porque yo en algún momento, Dimari, que no te comento ahorita, pero yo renuncié al Departamento de Educación en el año 2011. Porque yo quería incursionar en otras áreas. Y cuando me fui a otras áreas, no me gustó y renuncié a la otra área. Cuando regreso al magisterio, mi solicitud de renuncia nunca fue procesada. Wow. O sea, que sigo como maestro gracias a que Dios me dijo, no, papá, no. Sirvió como A ti señal. te toca a ti, Como quédate. señal. Exactamente. Y si eso pasa en la vida de uno y dice, espérate, no tengo un propósito, Claro. debo seguir. Y necesito, ¿verdad? Como maestro ser persistente. Porque ellos dependen de mí ahora.
pero yo dependo de mis estudiantes luego. Esto es una cadena, ese es el error de la Claro, sociedad. Tenemos que mantenerla funcionando y tenemos que hacer que funcione mejor de lo que funcionaba antes. claro. Por eso, ser maestro es bien importante. Y creer en ellos, porque a veces no podemos tampoco adoptar un lenguaje negativo y que también se lo digamos. Yo sé de experiencia, ¿verdad? Y no digo que lo haya presenciado con maestros de ahora, pero quizás cuando yo estaba en un grupo que decían, este grupo no Mm. sirve, o este grupo, estos los jóvenes que están aquí Oh, no van para ningún lado. Expresiones que son en base a la frustración, ¿verdad? Quizás porque no cumplían con unas tareas que querían los maestros, pero yo creo que el lenguaje, en lugar de ayudar, pues lo que hace es que los estudiantes más reacios se sí, pongan. sí. Mira, nosotros tenemos una responsabilidad bien grande. O sea, nos están dejando al día 100 estudiantes para que tú los moldes. Wow, Tienes 100 vidas en tus manos y tienes que usar el poder de la palabra para dirigirlos. Y hay que pensar bien lo que tú le vas a decir. Tú le puedes dar la mayor motivación del mundo a ese joven y tú le puedes crear la mayor frustración con una sola palabra. wow, O sea que es difícil. Cuando te metes al magisterio, eh, tienes un rol que hacer y tienes que hacerlo bien. bien. No tienes segundas oportunidades para hacerlo bien allí. No, y a veces hay personas que alcanzan triunfos en el futuro y recuerdan a un maestro, pero para mal. Sí, Y han dicho, yo tenía una maestra que me dijo que yo no iba a llegar a hacer nada en la vida. Y es triste escuchar eso claro. porque aún de viejo o de adulto se recuerda una palabra negativa, ¿verdad? Que un maestro expresó sobre su persona. Eso es bien triste. Y hablan a veces quizás, como hablábamos, tenía problemas personales, Claro, claro. creció en un hogar disfuncional, ¿verdad? Y como quiera hemos visto ese cuadro, así como ese ejemplo que estoy dando hipotético, que como quiera al final logró superarse y logró, ¿sabes? Nosotros yo creo que estamos llamados a motivar a la empatía y a creer en los Claro. estudiantes. No, y somos humanos, ¿verdad? Los maestros también sentimos, padecemos, y no, quizás no todos los días estamos del mejor humor del mundo, pero cuando llegamos al salón frente a esos estudiantes, tenemos que ponernos, ¿verdad? La bata de maestro y olvidar todo lo que pasa afuera, y es un día más para Totalmente. cambiar la vida de ese estudiante que el pueblo, que los padres te dieron a ti como potestad. Que es un reto también para el maestro, porque ahora has dicho, o sea, hay una humanidad, hay también cargas que los Claro. maestros pasan, pero hay que siempre, en medio de la responsabilidad, no llevar a eso a los estudiantes, Ujú. porque ellos no tienen la culpa, ¿verdad? Es correcto, no tiene la culpa de nada. ¿Qué lo mantiene usted motivado después de tantos años, 25 años? Y todavía está motivado, me consta. Mira, con el tiempo yo he aprendido que la felicidad viene de adentro, pero no viene solita. Te hablé ahorita de Dios y es el que mantiene a uno siempre contento para dar Ujú, clases. claro. A mí me gusta lo que yo hago. O sea, saber que yo puedo cambiar vidas, siempre lo tomo bien en serio. De que hay elementos externos que nos afectan diariamente, pero cada vez que veo un estudiante que lo está haciendo bien, le digo, mira, merece una oportunidad, porque según Dios nos da a nosotros segundas oportunidades, por algo es. O sea, tienes un propósito y ese propósito tienes que hacerlo bien. Claro. Y en el mío, en mi caso, ¿verdad? Es levantarme alegre, no importa lo que pase, y llevárselo a los chicos. Esa sonrisa que yo le llevo a ellos la transmiten hacia adelante. Son Claro. roles que ellos emulan. Y le digo a ellos, no importa el día que yo haya tenido con usted, siempre me vas a ver contento. Me dice, maestro, de verdad, siempre usted está contento. Ujú, No es que estoy contento, es que usted va a emular lo que usted ve. Y si claro. transmito alegría, usted va a transmitir también alegría. No tristeza ni frustración aunque la tengamos. Eso lo Claro. aprendemos a manejar. Ujú, De esa forma lo hago. tremendo. Si pudiera describir su misión como maestro en una frase, ¿cuál sería? Mira, es forjar buenos ciudadanos. Forjar y Tremendo. formarlos correctamente, buenos ciudadanos. Porque más allá de tu profesión, tú vas a ser en la calle un ciudadano al igual que yo. Y cerramos con esta. ¿Qué maestro lo motivó usted a ser maestro? Mira, yo tuve una maestra de matemáticas, se llama la señora Avilés, y me dio clase 3 años cogidos. Wow. Me dio clase en 10, clase en 11 y clase en 12. Y era bien estricta y bien graciosa a la vez, las dos cosas. Y esa maestra cuando llegó a la grabación me entregó un regalito. Y yo, mira qué chévere. Me regaló un paquete de lápices.
12 lápices. 12 lápices con mi nombre. Me dice, de aquí para adelante tú escribes tu historia. Wow, Y esa maestra todavía está viva, donde quiera que la veo, le deseo bendiciones, ¿verdad? Porque tremendo. eh, muchas de mis características como maestro soy por ella. ¿Ok? Eso me recuerda a Lisandro. Lisandro ya Lisandro falleció. Quiñones, Ya tremendo profesor. falleció, sí. Tuve el placer de conocerlo cuando entré al programa Wellbound. Él fue mi ¿Ok? maestro de también 3 años. Eh, Y así como usted, yo no pensaba ser maestra de matemáticas y aquí estoy. eh, Y sin duda él fue una inspiración. Me lo encontré cuando estaba vivo todavía y le dije que estaba de maestro en matemáticas y me dijo mis condolencias. Pero sin duda un gran profesor que aún que lo recordaré toda mi vida. Y como quiera, ¿verdad? A ti te admiro mucho, aunque no me has dado clase, no me diste clase, pero como compañera de trabajo yo soy la novata, siempre Barriento me ayuda, me da los consejos y sin duda he aprendido mucho a su lado y le agradezco por estar aquí y esta entrevista. Unas palabras finales. Nada, siempre en un trabajo nuevo, tú vas a hacer el nuevo. Pero en algún momento, con la experiencia y con la ayuda, pues vas a lograr que otros vean en ti el apoyo que quizás tú has visto en los maestros que ya pasaron primero que tú. Claro. O sea que eso es ley de vida. Y nada, te agradezco, ¿verdad? Por la entrevista, por haber sacado de tu tiempo, ¿verdad? Y disposición para tener, ¿verdad? Un espacio como este, donde los maestros puedan expresarse y presentar quizás sus inquietudes, sus experiencias, que le puedan servir a otros, que es lo que Ujú. queremos con esta entrevista. Así que agradecido nuevamente, ¿verdad? Por el tiempo dedicado y comenzaste muy bien. Así que te felicito y esperamos que este no sea uno de los poquitos y que salgan muchos Sabe más mucho maestro. y que puedas lograr, Vamos a ¿verdad? seguir buscándolo por Claro que sí. Y van a aparecer ahí. solitos. Después te van a estar buscando. Anótalo. Nada, gracias a todos por ver este video. Dios les bendiga mucho. Amén.